Es el segundo módulo de nuestro curso de actualización en rehabilitación oral para odontólogos de Suramericana. Ya vimos en el anterior módulo todo lo relacionado con la preparación dental, los tipos de preparaciones, técnicas de preparación y temporalización dental. En este segundo módulo vamos a ver diferentes técnicas relacionadas con el manejo de los tejidos blandos. Vamos a hablar de las técnicas de toma de impresión definitiva, de los diferentes sistemas cerámicos que hay en el mercado, algo de colocación de postes y núcleos en los pacientes cuando se va a darse rehabilitaciones en dientes tratados endodónticamente y la cementación definitiva de prótesis fija. Bueno, primero vamos a hablar del manejo de los tejidos blandos. Es un punto muy importante que tenemos que recalcar. Vamos a repasar primero unos conceptos básicos, como tenemos acá. Todos conocemos esos conceptos muy bien cuando estudiamos en el pregrado. Tenemos lo que es la unidad dentogingival y la unidad dentoalveolar. Ya sabemos que nuestra unidad dentogingival está compuesta por el epitelio de unión, epitelio circular y el epitelio oral, como vamos a ver en el gráfico, que son las zonas comprometidas entre el número 1 y el número 2. Y nuestra unidad dentoalveolar es cuando estamos comprometiendo el hueso alveolar, cemento radicular y ligamento periodontal. Vemos acá en el gráfico la encía libre, que es la ubicación a nivel del margen gingival. Como tenemos acá, nuestra encía adherida, más para abajo, nuestro hueso alveolar hacia el centro, nuestro ligamento periodontal. Bueno, un concepto muy importante que vamos a repasar, que también lo vimos cuando estábamos estudiando en el pregrado, es el espacio biológico. El espacio biológico ya sabemos que es un espacio comprometido por el surco gingival. Se extiende desde el margen hasta la corona y al epitelio de unión. Su medida va a ser en promedio de 0.69 milímetros. Ya sabemos que todas esas medidas son a partir de los estudios de Gargiulo. Entonces, como vemos acá en la imagen, tenemos una medida de 0.69 a nivel del surco gingival. Esa es una medida muy importante que tenemos que respetar. ¿Por qué? Ya sabemos que a nivel del surco gingival es donde vamos a colocar nuestro hilo. Entonces, si no respetamos ese surco gingival, simplemente vamos a tener una injuria de los tejidos. El otro concepto que vamos a revisar es el espesor biológico. Es el espacio comprometido por el epitelio de unión, el cual va a medir 0.97 milímetros. A esto le vamos a sumar las fibras del tejido conectivo, las cuales van a medir 1.07 milímetros. Entonces, si medimos las fibras del tejido conectivo con nuestro epitelio de unión, nos va a dar una medida total de 2.4 milímetros, que es como vemos acá en el gráfico. Esta zona que está comprometida acá, de 0.97 milímetros y 1.07 milímetros en toda esta zona. Y nuestro ancho biológico, que está constituida por el tejido conectivo con la suma del epitelio de unión y nuestro surco gingival. Estos tres componentes unidos nos van a dar lo que es el ancho biológico, que en promedio va a ser de 2.73 milímetros, que realmente pues nosotros no vamos a manejar esa medida, nosotros la manejamos siempre como los 3 milímetros de sondaje gingival, que debe ser como máximo. Ya sabemos que más de 3 milímetros en periodoncia va a ser comienzos de bolsa periodontal. Entonces, ya sabemos que esos 3 milímetros que tenemos que tanto respetar es ¿por qué? Por nuestra inserción del tejido conectivo, nuestro epitelio de unión y nuestro surco gingival. Todas esas medidas es algo muy importante que tenemos que respetar en el momento de las tomas de impresiones o cuando estamos realizando gingivectomías estéticas en nuestros pacientes. Realmente se han visto últimamente que por los afanes de estética en los pacientes, en muchas clínicas odontológicas les están haciendo a los pacientes esas gingivectomías sin tomar estas medidas adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a hacer una gingivectomía para buscar un alargamiento coronal, pero no respetamos las medidas del ancho biológico de esos 3 milímetros, simplemente la encía va a volver a crecer a donde estaba antes. Entonces siempre es muy importante, antes que vayamos a hacer una gingivectomía, verificar qué distancia tenemos desde el margen gingival hasta la cresta ósea. Si tenemos menos de 3 milímetros, pues es necesario realizar una osteotomía. Como vemos acá, en nuestro gráfico tenemos la altura de la cresta ósea. Entonces tenemos que medir adecuadamente esto
Si no tenemos estas medidas, simplemente nuestro resultado estético va a devolvernos a donde comenzamos. Bueno, otro factor muy importante que tenemos en nuestros pacientes es el biotipo periodontal. Tenemos que identificar el biotipo periodontal de nuestros pacientes, si va a ser grueso o delgado. Clínicamente, las características morfológicas del tejido periodontal humano tienen variaciones para cada persona. Entonces, puede ser un biotipo periodontal grueso o delgado. El biotipo periodontal delgado, como vemos acá en la gráfica, tenemos características de coronas más largas y delgadas, un contacto fino, crestas interproximales delgadas y festoneadas. Por el contrario, en el biotipo periodontal grueso vamos a tener coronas más cortas y anchas y contactos interproximales más anchos. Vemos simplemente las diferencias. Siempre el biotipo periodontal grueso nos va a reaccionar ante la presencia de placa bacteriana con inflamación o sangrado. Ante presencia de placa bacteriana, el biotipo periodontal delgado va a reaccionar con recesiones gingivales. Realmente nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientes tuvieran un biotipo periodontal grueso. ¿Por qué? Porque simplemente en el biotipo periodontal grueso va a tener una mejor reacción a todo lo que hagamos en nuestra encía. Ya sabemos que todo procedimiento odontológico estamos realizando una injuria sobre todos los tejidos. Si estamos haciendo una obturación, estamos haciendo una injuria sobre nuestro tejido de dentina o de esmalte. Si estamos manejando los tejidos para toma de impresión, estamos realizando una injuria sobre nuestra encía. Si simplemente no manipulamos adecuadamente este biotipo periodontal, dependiendo de las características, si es grueso o delgado, vamos a producir injurias irreversibles, como el caso de una recesión gingival. Si vamos a manipular incorrectamente un biotipo periodontal delgado, tratándolo como si fuera grueso, simplemente vamos a ocasionar una retracción gingival, que es lo que menos queremos ocasionar en nuestros dientes anteriores. Bueno, en cuanto al manejo del tejido blando, tenemos varias técnicas. Tenemos técnica mecánica, como vemos acá en la imagen, que es realizado por estas bandas metálicas que se iban a introducir en el interior de nuestro surco gingival. ¿Qué problema vamos a obtener? Vamos a separar excesivamente nuestro tejido y vamos a ocasionar retracciones gingivales. Es una técnica que realmente hoy ya no se está utilizando. Tenemos la técnica químico-mecánica, que va a ser realizada por el uso del hilo separador y una sustancia química que nos va a ayudar a controlar los fluidos circulares y el sangrado. Tenemos la otra técnica que es el curetaje rotatorio, y como vemos acá, se realiza por medio de una fresa. Una pieza de alta velocidad que vamos a ocasionar con un pequeño corte a nivel del epitelio circular. ¿Qué vamos a hacer con esto? Se va a realizar como una especie de cauterización en nuestro tejido, por lo tanto no va a sangrar, pero tenemos que tener un pulso demasiado fino para no respetar nuestras medidas del ancho biológico. Si simplemente nos sobrepasamos, vamos a ocasionar una retracción gingival. Actualmente vemos estas fresas en materiales como circonio, que lo utilizamos para realizar este tipo de corte. Y la otra técnica que tenemos es la electrocirugía. En la electrocirugía es un electrobisturí convencional, como todos lo conocemos y algunos lo hemos manejado. Realmente es una técnica que es un poco invasiva, es muy agresiva y solamente tiene que ser utilizada por personas expertas en técnicas de electrocirugía. ¿Por qué? Porque es muy bueno porque vamos a lograr una adecuada separación del surco gingival para introducir el material de impresión adecuadamente, cero sangrado, pero simplemente si no respetamos nuestras medidas, nuestros valores, vamos a ocasionar una retracción gingival. Entonces, vamos a hablar de la técnica químico-mecánica, que es la que utilizamos frecuentemente y la técnica más segura para realizar nuestro manejo de tejidos para la toma de impresión. Ese método va a combinar la acción mecánica mediante el uso del hilo y la acción química a través de sustancias que van a permitir controlar el fluido circular y el sangrado gingival si se presenta a nivel del margen gingival. El propósito de esa técnica, ¿cuál es? Primero, permitir lograr una adecuada impresión grabando muy bien toda la línea de terminación gingival y subgingival, la parte no preparada y adyacente a ella. ¿Para qué? Para tener nuestra área de información anatómica, que es lo más importante que tenemos que tener en nuestra toma de impresión. Cuando vemos la parte de manejo de los troqueles, vamos a ver la importancia de esa zona de información anatómica. Recordemos en el módulo anterior, cuando veíamos del perfil de emergencia, eso es lo que nos va a dar una adecuada impresión definitiva. Otro propósito de nuestro
separación químico-mecánica es proveer suficiente espacio para el material de impresión en el surco gingival y mantener la superficie seca durante la toma de la impresión. También sabemos que por las características de los materiales de impresión que vamos a ver más adelante, los materiales de impresión son completamente hidrofóbicos, o sea, tienen que estar completamente en el ambiente seco para lograr una adecuada impresión definitiva. Eso lo vamos a lograr con el manejo de los hilos separadores. Entonces tenemos que la separación gingival puede ser vertical, que se puede posicionar completamente a la línea de terminación, y horizontal para facilitar la toma de la impresión. Y el subsiguiente es retiro del material de impresión. Entonces, como vemos acá en nuestras gráficas, tenemos una separación de tipo vertical, como vemos por acá, y una separación de tipo horizontal. Aquí en ese espacio que nos generó ese hilo separador, vamos a introducir completamente la silicona. Vemos que es un tejido muy sano, ausente de sangrado. Entonces, bueno, como habíamos visto anteriormente, la clasificación de las técnicas de separación gingival, tenemos tipo de separación mecánica, química y física. En la separación mecánica tenemos los hilos retractores, bandas de cobre que ya realmente se utilizan, la seda dental, pues es muy complicado realmente realizar la separación gingival con seda dental, y cofias acrílicas de Ripoll. Las cofias de Ripoll son esas cofias que hacíamos con Pater Resin o Duralay, que realmente se realizaba en pacientes que se complicaba la toma de la impresión, que no podíamos lograr una adecuada separación gingival con hilos. Entonces es una técnica que todavía estamos utilizando. Realmente cada vez son menos los casos en que lo vamos a hacer, pero todavía se puede utilizar. Entre las técnicas químicas, pues tenemos la epinefrina, el cloruro férrico, el cloruro de aluminio, el sulfato férrico y el sulfato de aluminio. Vamos a ver más adelante cada uno de esos componentes. Y las técnicas de separación física, la electrocirugía, radiocirugía y curetaje gingival rotatorio. Realmente las técnicas físicas son las más agresivas para nuestro surco gingival. Entonces, bueno, en la técnica químico-mecánica vamos a utilizar los hilos de retracción gingival o hilos separadores, que es el nombre correcto. Entonces tenemos el hilo trenzado. Realmente cuando estamos utilizando la técnica químico-mecánica, el hilo tiene que ser trenzado, como vemos acá en este gráfico, este que vemos acá. No este hilo que vemos en la parte de arriba, que es un hilo convencional, que realmente son los que encontramos en el mercado de más bajo costo. El hilo trenzado tiene que ser 100% fabricado en algodón, tejido con miles de lazos pequeños formando cadenas entrelazadas. Una vez se coloca, se debe ejercer una presión suave y continua hacia el exterior y mantienen bien la forma durante la manipulación y no se desgarran con facilidad. Entonces vamos a ver en este video las diferencias entre estos dos tipos de hilos. Vemos acá que se van a colocar en esta preparación dental un hilo trenzado, como vemos acá. Vemos que son millones de fibras de hilo entrelazadas que nos van a permitir unas adecuadas características en el hilo separador. Vemos que la parte superior era el hilo convencional. Son de esos hilos que nosotros conseguimos en cualquier dental, que simplemente son trenzados entre sí, entrelazados, dos fibras de hilo que se nos van a deshacer fácilmente. Vemos que es este hilo que vemos acá en la gráfica. Vamos a tener un hilo con una memoria. Entonces simplemente cuando estamos empaquetando este hilo en nuestro surco gingival, ese hilo se va a devolver y podemos durar 10 minutos fácilmente colocando un hilo separador. Cuando son los hilos trenzados, se van a mantener en la posición donde lo vamos a colocar. Vemos acá en este caso los hilos de marca Ultraden. Realmente Ultraden son la compañía que primero realizó estos hilos trenzados. Son hilos que son muy buenos, todavía se consiguen fácilmente en el mercado, pero también hay otras marcas comerciales como Premier que también tienen características de hilos trenzados. Vemos acá, ese es el instrumento ideal con que debíamos colocar los hilos, que es un empacador de hilo. Como vemos ahí, tenía una forma de cucharilla con pequeños dientecitos. Esa forma de los hilos de ese empacador va a permitir colocar fácilmente el hilo en el interior del surco gingival. Vamos a ver que el hilo también tiene la propiedad como que sabe engordar dentro del surco gingival. ¿Para qué? Para lograr esa separación adecuada. Luego de que pase el tiempo adecuado de separación, retiramos nuestro hilo y tenemos el espacio adecuado para la toma de impresión para realizar una corona completa. En la casa Ultraden tenemos estas referencias de hilos que van desde el 000 hasta el tamaño número 3. Ya sabemos pues que esta nomenclatura va a depender del grosor del hilo, el más delgado siendo el 000 y el más grueso el número 3. Según la casa comercial Ultraden vemos diferentes indicaciones para los hilos. Por ejemplo acá en el 00 para preparar y cementar coronas, tejidos delgados
y técnicas de doble hilo. Por ejemplo, vamos a ver acá, el tamaño número 1, dientes anteriores, un efectivo control de retracción gingival y preparación para coronas. Realmente los que más utilizamos son los hilos triple ceros y doble ceros. Vemos que los hilos que son 0, 1, 2 o 3 son hilos demasiado gruesos para lograr una adecuada separación gingival. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un biotipo periodontal delgado y vamos a colocar un hilo número 1, lo que va a pasar es que vamos a inducir una retracción gingival por una presión excesiva de nuestro epitelio circular y simplemente ese tejido se nos va a migrar. Entonces, realmente hoy en día la técnica de separación gingival debemos hacerla con un hilo que sea triple cero o doble cero. La acción mecánica va a estar dada por el empaquetamiento del hilo, la acción química por el líquido que vayamos a untarle a nuestro hilo para poder lograr esa acción de evitar el sangrado gingival. Se va a empujar y a separar lateralmente y verticalmente el tejido gingival de forma temporal. Esa separación va a ser entre 0.35 y 0.5 milímetros. Realmente ese es el espacio suficiente para que el material de impresión fluya adecuadamente al interior del surco gingival. La separación química va a ser lograda por medio de hemostáticos como este que vemos acá, el cloruro de aluminio. ¿La función cuál es? Controlar el fluido del surco gingival, facilitar la entrada del material de impresión, asegurar una mejor copia del tejido remanente. Entre las desventajas que tenemos, hay autores que dicen que no van a generar separación, por eso tenemos que ayudarnos con la técnica mecánica, es decir, untando este cloruro de aluminio en un hilo separador, y algunas pueden alterar la polimerización de algunos materiales de impresión. Es por eso muy importante saber qué tipo de material estamos utilizando, tanto de impresión como de separación gingival. Por lo mismo, hay materiales que se van a rechazar entre sí y pueden afectar la polimerización. El que vemos acá en la gráfica es el cloruro de aluminio. Realmente es un muy buen material para realizar la separación gingival. ¿Por qué? Porque el cloruro de aluminio, a diferencia de los otros materiales, como el sulfato férrico, si nosotros vamos a utilizar un sulfato férrico, lo que es muy bueno para evitar ese sangrado gingival, pero va a formar como pequeños coágulos. Esos coágulos terminan quedando dentro del material de impresión y nos van a generar como una distorsión en el momento de realizar el vaciado. El cloruro de aluminio es un material que la desventaja es que sabe realmente muy feo. El paciente siempre se queja del sabor del cloruro de aluminio cuando estamos colocando los hilos. Va a tender a resecar la garganta, por eso es muy importante cuando estamos colocando esos hilos en nuestro paciente que coloquemos mucha agua alrededor de nuestro hilo gingival para que no sintamos en el paciente tanto ese sabor tan amargo. Entonces, como vemos acá, en otros materiales, la epinefrina, que realmente no es muy utilizada, la recomendación es cuando el tejido está sangrando mucho, debemos anestesiar ese margen gingival. Lo anestesiamos con anestesia convencional, así que la encía de color como blanca. Eso va a lograr que la encía no vaya a sangrar. Y ayudados con nuestro hilo gingival y con nuestro cloruro de aluminio, vamos a lograr un adecuado tejido para la toma de impresión.